Del sistema urinario, como ustedes también. No se olviden, excreta desechos, pues ahí está urea, creatinina, ácido úrico, toxinas, restos de alimentos, medicamentos, en fin, ¿ya? Es muy importante regular la homeostasis en nuestro organismo. El riñón y los pulmones regulan la homeostasis. La homeostasis es la balanza que tiene que estar equilibrado nuestro organismo. Eso es importante. Controla el volumen, regula la reabsorción de líquidos y electrolitos y produce orina. ¿Okay? Yo ya les he hablado de la nefrona. Ustedes ya saben cómo está conformada la irrigación renal. Ya saben cómo la arteria renal se interioriza dentro del riñón hasta formar la arteriola aferente, el glomérulo, la arteriola eferente, la cápsula de Bowman y todos los túbulos que les indiqué en la última clase. Túbulo contorneado proximal, asa de Henle, túbulo contorneado distal, túbulo colector. De eso ya hemos hablado, ¿no? Entonces, miren, hemos hablado de la nefrona, hemos hablado de la arteriola aferente, hemos hablado del glomérulo, hemos hablado de la arteriola eferente, la cápsula de Bowman, que es un filtro que pues muy importante la nefrona, que va a permitir filtrar ciertos elementos que tenemos en la sangre. Y ahí están los túbulos renales, el túbulo contorneado proximal, el asa de Henle, el túbulo contorneado distal y los túbulos colectores. Si ustedes se acuerdan, los túbulos colectores estaban en las pirámides renales. Yo les decía que aproximadamente hay 500 túbulos colectores por cada pirámide renal y les decía que aproximadamente hay 1 millón de nefrones por cada riñón. Entonces es importante. Pero en el riñón, miren, esta es la arteriola aferente. Este es el glomérulo. Y esta es la arteriola eferente. Y esta es la cápsula de Bowman, que tiene unos poros que son los encargados de filtrar ciertos elementos. Miren ustedes, entre la arteriola aferente y eferente hay un grupo de células que son especiales. Ustedes están viendo este grupo de células que las han llamado la mácula densa. Esta mácula densa, este grupo de células especiales que ustedes ven entre la arteriola aferente y la arteriola eferente, se llama aparato yuxtaglomerular. Aparato yuxtaglomerular. ¿Ok? ¿Dónde está el aparato yuxtaglomerular? Si les pregunto, está en la mácula densa. ¿Y qué es la mácula densa? Un grupo de células especiales. ¿Y por qué especiales? Enseguida les voy a decir por qué. Un grupo de células especiales que se encuentran entre la arteriola aferente y eferente. ¿Qué tienen de especial estas células y qué tienen de especial el aparato yuxtaglomerular? Produce una hormona importante que se llama la renina. Y miren ustedes el ciclo que va a comenzar a partir de esta hormona que produce, de nuevo quiero decirles, el aparato yuxtaglomerular y estas células que forman la mácula densa. La renina es una hormona que va a transformar un elemento químico que es formado por el hígado, que se denomina angiotensinógeno, lo va a transformar
1. La renina transforma el angiotensinógeno en angiotensina 1. ¿Quién fabrica el angiotensinógeno? El hígado. Ahí ustedes están viendo claramente en la figura. ¿Qué hace la renina? Transformar el angiotensinógeno en angiotensina 1. ¿Ok? Hay una enzima que es producida por el hígado. Esta enzima se llama la enzima convertidora de angiotensina. Se la abrevia así como ustedes ven, ECA. ECA. ¿Qué significa ECA? Significa enzima convertidora de angiotensina. ¿Qué hace la enzima convertidora de angiotensina? Esta enzima, ¿quién la produce? Les decía, la produce el pulmón. ¿Qué hace la enzima convertidora de angiotensina? Transforma la angiotensina 1 en angiotensina 2. ¿Qué hace la angiotensina 2? ¿Qué hace la angiotensina 2? La angiotensina 2 se libera en el organismo para producir una serie de fenómenos que produce nuestro cuerpo cuando por alguna razón nosotros estamos perdiendo líquidos, electrolitos, en fin. Entonces miren qué importante que es la acción de la angiotensina 2, porque por un lado va a estimular a que se libere el simpático, por otro lado va a estimular a que se produzca la reabsorción de sodio, cloro y agua. Por otro lado va a estimular a que se secrete aldosterona. Por otro lado va a producir vasoconstricción arteriolar periférica, va a cerrar los vasos sanguíneos periféricos. Y por otro lado va a hacer que la hipófisis fabrique hormona antidiurética. Entonces voy a repetir de nuevo para que me entiendan. El aparato yuxtaglomerular del riñón produce una hormona que se llama renina. La renina tiene la función de transformar el angiotensinógeno, una molécula que es fabricada por el hígado. La renina transforma el angiotensinógeno en angiotensina 1. ¿Okay? La angiotensina 1 tiene que transformarse en angiotensina 2. Y para eso necesita de una enzima que es fabricada por el pulmón. Esta enzima se llama enzima convertidora de angiotensina y se la abrevia como ECA. Esta ECA va a hacer que la angiotensina 1 se transforme en angiotensina 2. La angiotensina 2 va a liberar todos estos elementos que yo se los he colocado acá. Libera el simpático, produce reabsorción de sodio y cloro y retiene agua. Libera aldosterona a partir de la glándula suprarrenal, produce vasoconstricción generalizada y estimula la liberación de hormona antidiurética por la hipófisis. Ahora les doy el ejemplo. Imagínense un paciente que haya tenido en la noche diarrea. Alguien ha comido anoche un pollo medio sospechoso, ese pollo le ha hecho daño y en la noche ha tenido unas 10 deposiciones diarrea y encima ha tenido vómitos, unos 5 o 6 veces vómitos en la noche y encima le ha dado fiebre. ¿Qué ha pasado con ese paciente si ha tenido tanto cuadro así? ¿Qué ha pasado en su cuerpo? Se ha deshidratado casi completamente, ¿no es así? Y ahora, ¿qué hacemos? Porque
porque el cuerpo necesita líquidos. Mientras no lo vea un médico a ese paciente, el cuerpo va a liberar el sistema de la renina, angiotensina, aldosterona. ¿Por qué? Porque el cuerpo necesita retener líquidos. Por eso es que va a producir la activación del sistema simpático para que el simpático produzca vasoconstricción en todos los vasos periféricos, excepto en el cerebro, excepto en el corazón, excepto en el riñón. Pero después se cierran todos los vasos. El organismo va a producir reabsorción de sodio y cloro y va a arrastrar al agua, va a retener agua y electrolitos. El organismo va a producir la liberación de aldosterona y la aldosterona retiene agua y electrolitos. Esa es la función de la aldosterona. El organismo va a producir vasoconstricción generalizada, excepto en el cerebro, en el corazón y en el riñón. El organismo va a hacer que la glándula hipófisis libere hormona antidiurética. La hormona antidiurética, como dice su nombre, pues va, si quieren, cortar un poco la diuresis, va a disminuir la diuresis. Entonces, miren, es un medio de defensa bien interesante que nuestro organismo produce cuando perdemos líquidos y electrolitos. Imagínense otro cuadro. Imagínense una mujer que está con un aborto y está sangrando mucho a consecuencia del aborto. Entonces está perdiendo líquidos, electrolitos, en fin. ¿Qué va a hacer el organismo? Va a retener, va a activar su sistema de la renina, angiotensina, aldosterona para retener agua y electrolitos. Imagínense una persona politraumatizada que ha estado en un accidente y está con alguna lesión. El vaso se le ha reventado, el hígado se le ha reventado, el intestino se le ha perforado, tiene un politrauma, está perdiendo sangre. El organismo va a activar el sistema de la renina, angiotensina, aldosterona para retener líquido, como una forma de defenderse. Porque si no, ¿qué hacemos? Va a seguir perdiendo líquido, sangre, y ese paciente va a terminar choqueándose y muriéndose. Entonces, miren ustedes qué interesante es la acción de esta partecita del riñón que yo les he mostrado ahora. De este pequeño grupo de células que se llaman las células de la mácula densa y que forman el sistema del aparato yuxtaglomerular. Este aparato yuxtaglomerular tiene la función de liberar, ¿qué cosa? Libera renina, que es una hormona muy importante porque va a activarse el sistema de la renina, angiotensina, aldosterona, que es un mecanismo de defensa para controlar que los elementos del organismo, el líquido y electrolitos del organismo, no se vayan a perder en caso de que estén perdiendo. ¿Ok? Con todos estos elementos que produce la angiotensina, la renina, angiotensina, aldosterona, lo que trata de hacer el organismo es compensar los signos vitales. Si la presión arterial está comenzando a descender porque estamos perdiendo líquido, sangre por algún momento, cuando se activa el sistema de la renina, angiotensina, aldosterona, la presión va a comenzar a tratar de elevarse un poco. ¿Entienden? El pulso va a tratar de mejorar un poco. La frecuencia respiratoria va a comenzar a mejorar un poco. Entonces es un sistema de defensa muy importante que tiene el riñón sobre nuestro organismo a partir de la renina. ¿Ya?
las funciones del riñón. ¿Ok? Miren ustedes, ¿cuál es la primera función del riñón? Filtrar. ¿Cómo filtra el riñón? Ahí están viendo la arteriola aferente, ahí están viendo el glomérulo, ahí están viendo la arteriola eferente, ahí están viendo la cápsula de Bowman, y miren cómo está filtrando, ¿no? Todo lo que está en excedente en la sangre. Hay agua excedentaria, va a filtrar. Hay electrolitos excedentarios, sodio, cloro, potasio, magnesio, imagínense, va a filtrar. ¿Ok? Salida del líquido de los capilares glomerulares al túbulo renal. ¿Qué es lo único que no va a salir por la cápsula de Bowman? Les dije, ¿qué es? Lo único que no se filtra, ¿qué es? Esta es la respuesta. Lo único que no se filtra es proteínas. Porque si el riñón comienza, si la cápsula de Bowman comienza a dejar salir proteínas, ese riñón está en insuficiencia renal. Ese riñón está sufrido. Ese riñón, si no hacemos algo los médicos, probablemente en poco tiempo no sirva para nada y ese paciente quede con su insuficiencia renal. Entonces, lo único que no permite salir la cápsula de Bowman son las proteínas. La primera función del riñón es la filtración. La segunda función del riñón es la reabsorción. No todo lo que se filtra se va a eliminar, no todo lo que se filtra. Muchos de esos elementos van a volver a la circulación sanguínea, como ustedes están viendo. Transporte de sustancias desde el interior del túbulo hacia la sangre. O sea, muchas sustancias vuelven a la sangre. No todo se va a eliminar. ¿Okay? La siguiente función entonces del riñón es reabsorción y creo que les estoy dando ese buen ejemplo con el pequeño video. La tercera función es secreción, transporte de las sustancias desde la sangre al interior del túbulo. La sangre va a secretar algunas cosas que son desechos. Por ejemplo, la urea, por ejemplo, la creatinina, por ejemplo, el ácido úrico, van a secretarse de la sangre directamente a los túbulos y eso se tiene que eliminar. Cuando yo tengo sospechas de que alguna persona tiene problemas en el riñón, yo le pido urea y creatinina más. ¿Ok? Si la urea y la creatinina están muy elevadas en un paciente, el médico tiene que levantar las orejas. Porque eso significa que ese riñón no está trabajando bien. Normalmente la urea y la creatinina tienen que eliminarse sin ningún problema. Pero cuando la urea y la creatinina se acumulan en la sangre y no pueden ser eliminadas por el riñón, esa persona va a tener problemas serios. Entonces, ese riñón debe estar teniendo algún problema. Nosotros los médicos, para ver la funcionalidad del riñón, además de pedir un examen de orina, pedimos urea y creatinina. Si estos están más elevados de lo que debe ser, ese riñón anda en problemas. ¿Ok? Entonces, hay algunos elementos como la urea, la creatinina, el ácido úrico, el amonio, etcétera, que se van a secretar hacia los túbulos renales. ¿Ok? Y finalmente, la última función del riñón es la excreción. Miren ustedes cómo pues ya se ha formado orina en los conductos colectores. Estos conductos colectores están en las pirámides renales. Aproximadamente hay 500 conductos colectores o túbulos colectores en las pirámides renales.
Estos conductos colectores están en las pirámides renales y van a desembocar en los cálices menores. Estos cálices menores en los cálices mayores. Estos cálices mayores en la pelvis renal y después va a ser transportada hacia la vejiga por los uretres. Y entonces de esta manera se produce la formación de la orina en el riñón. ¿Ok? En fisiología ustedes van a aprender, además a saber y a conocer cuál es la función de cada una de las partes de la tubuladura. ¿Qué función exactamente tiene el túbulo contorneado proximal, el asa de Henle, el túbulo contorneado distal? Pero ahora no les voy a decir eso porque no me compete todavía. Bien, esto es lo que les quería terminar de decir, el conocimiento del riñón. Pues la pelvis renal se va a continuar con el ureter, con los uretres. Miren ustedes, aquí tenemos el ureter derecho. Miren ustedes, aquí nosotros tenemos el ureter derecho. Y aquí tenemos el ureter izquierdo. El ureter es un conducto que mide unos 30 milímetros aproximadamente. Y les cuento que de diámetro, por favor tengan en cuenta el diámetro porque les voy a preguntar. Aproximadamente mide una media, aproximadamente mide unos 7 milímetros de diámetro. 7 milímetros de diámetro, nada más. El ureter. ¿Ok? ¿Y cuánto de longitud? 30. Y tiene varias porciones. Esta que ustedes ven es la porción abdominal. Esta es la porción abdominal, está en el abdomen. Miren ustedes que cruzan los vasos ilíacos. Y esa es la porción ilíaca. Después está la porción pélvica. Y después de la porción pélvica está la porción vesical o intravesical, si quieren. ¿Ya? ¿Cuáles son las porciones? Abdominal. Esta es ilíaca, pélvica e intravesical. Pero a la vez el ureter tiene 4 estrecheces. 4 estrecheces. ¿Cuáles son las 4 estrecheces del ureter? Una es a nivel de la pelvis. Esa es la primera estrechez. Miren que yo les dije que en promedio mide 7 milímetros de diámetro. Entonces aquí es más estrecho. La segunda estrechez está a nivel de los vasos gonadales. De los vasos gonadales. Miren ustedes dónde está. Aquí está el vaso gonadal del lado derecho. ¿Sí? Vaso gonadal, en este caso testicular, en el caso de la mujer ovárico. Y por ahí está el vaso gonadal izquierdo, que es uno largo también. La segunda estrechez está a nivel de los vasos gonadales. La tercera estrechez está a nivel de los ilíacos, de los vasos ilíacos. Miren ustedes cómo el ureter muestra a los vasos ilíacos, arteria y venas ilíacas. Vean ustedes. Y la cuarta estrechez está en su desembocadura. Esta es la desembocadura, miren, a nivel de la vejiga. ¿Ok? Entonces el ureter tiene 4 estrecheces. Y en esas estrecheces el ureter es más estrecho. Yo les decía que el ureter tiene aproximadamente un diámetro de 7 milímetros. También les decía en la anterior clase que uno de los problemas renales más importantes es el cólico renal. ¿Qué es un cólico renal?
¿Qué es un cólico renal? Cuando el vaso se dilata y sale que puede restar. Hay una piedra que se ha formado en el riñón. Hay una piedra que se ha formado en el riñón. Y esa piedra tiene que bajar. Comienza a bajar por el ureter. Por eso es que cuando el paciente tiene un cólico renal, tiene una piedrita que está queriendo bajar desde el riñón hasta la vejiga. Pero ¿qué pasa si esa piedrita mide 7 milímetros de espesor? Y si hay estrecheces como les estoy diciendo, es posible que se tranque, ¿no? Los pacientes con cólico renal, si son hombres, tienen dolor tipo parto. Es un dolor muy intenso. Y las mujeres pues saben qué es el cólico renal porque pues es como el parto. Es uno de los dolores más intensos que hay dentro de los dolores, el dolor del cólico renal. Porque claro, imagínense, estamos expulsando una piedrita por un conductillo que mide 7 milímetros y que tiene estrecheces todavía. En las estrecheces debe ser unos 2 milímetros menos. 30 centímetros. 30 centímetros. Entonces, ¿se imaginan cómo duele un cólico renal? ¿Te imaginas cómo es el dolor del parto? Yo tenía piedrita. Pero ¿cómo es el dolor del parto? Vos dime a ver, ¿cómo es el dolor del parto? No sé. ¿Ah? Yo ya tuve cólico renal, ya esa piedra, y dolía hasta respirar. Cuando yo respiraba, yo quedaba sin algo porque... Claro. Hoy yo respiraba, yo sentía un dolor, horrible. Yo les decía en la anterior clase que hay 2 nervios que cruzan el riñón por atrás y son nervios que vienen hacia la región inguinal. Y les voy a preguntar en el examen, esa es pregunta de examen, ¿cuáles son esos 2 nervios? Por eso es que el cólico renal duele en la región lumbar, pero el dolor se irradia hacia los testículos en el hombre, hacia la vagina en la mujer, hacia los labios mayores en la mujer. ¿Por qué? Porque esos 2 nervios se irradian el dolor. Pregunta de examen parcial, ojo, ¿no? ¿Cuáles son los nervios? Entonces, cuando un paciente tiene dolor en la región lumbar y ese dolor se irradia hacia el testículo o hacia la vejiga o hacia la vagina, si es mujer, es probablemente un cólico renal. Es una piedrita que está bajando y que produce un dolor tan intenso que parece el dolor de un parto. ¿Hay alguna mamá acá? Nadie es mamá acá. ¿Vos eres mamá? Sí. Es que te he visto levantar el brazo. Pero ya van a saber. Bien. Entonces ya saben lo que es el ureter. ¿Cómo está irrigado el ureter? ¿Cómo está irrigado? Miren, en la parte superior, en la unión de la pelvis renal, el ureter está irrigado por ramas de la arteria renal. Ahí ustedes tienen la arteria renal, ramas ureterinas que están irrigando la parte más superior, es decir, pues cerca a la pelvis renal. Miren ustedes, todas las ramas ureterinas. Un poco más abajo está irrigado por ramas ureterinas de las arterias gonadales. Esta no sé si es arteria testicular o es ovaria, la vamos a llamar gonadal. Y miren ustedes cómo la arteria gonadal va a dar sus ramas al ureter en esta porción. Un poco más abajo, miren ustedes cómo la arteria ilíaca común está dando ramas al ureter en la porción ilíaca. Ahí ustedes ven cómo salen ramas que
la pelvis, y en la pelvis vamos a encontrar ramas de la arteria ilíaca interna que van a venir a irrigar el uréter. Miren ustedes, ahí hay varias ramitas de arterias importantes que van a venir a irrigar el uréter, como ustedes están viendo. Por eso es que yo les he dicho la última vez que los vi, que aprendan bien las ramas de la ilíaca interna, ya deben saber, porque la próxima semana les voy a tomar. ¿Dónde desemboca el uréter? Miren dónde está desembocando, en la parte posterior de la vejiga, en la cara posterior inferior de la vejiga. Ahí abajo, miren, ahí abajo están desembocando los dos uréteres. ¿Ok? ¿Dónde desemboca el uréter? En la cara posterior inferior de la vejiga. Esa es la respuesta. Voy a empezar a hablar del piso del perineo, porque ustedes saben que todos los órganos que vamos a empezar a conocerlos están en un piso, en el piso del perineo. El abdomen, como alguna vez les he dicho, tiene un límite superior que es el diafragma, tiene un límite inferior que es el piso del perineo. ¿Qué es esto que están ustedes viendo? Tiene una cara posterior, ustedes ya saben los músculos de la cara posterior del abdomen, tiene una cara anterior, el recto anterior, y tiene caras laterales que son formados por el oblicuo mayor, el oblicuo menor, el transverso, que ustedes ya conocen. Entonces, ¿cuál es la cara inferior? ¿Cuál es el piso del abdomen? El piso del perineo, esto que están viendo acá. ¿Okay? Y entonces el piso del perineo fundamentalmente está formado por el músculo elevador del ano. Pero les cuento que el elevador del ano tiene varias porciones acá. Miren ustedes, aquí tiene una porción que se llama la porción puborectal. ¿Qué viene? Pues es fácil, la puborectal viene desde el pubis hasta el recto. Miren ahí, esta cintilla. Es la porción puborectal. Y al lado de ella está la porción pubococcígea, que viene desde el pubis. Y miren ustedes, está yendo hasta el coxis. Ahí ustedes están viendo el coxis. Entonces, esta es la porción puborectal y pubococcígea del elevador del ano. Como ustedes están viendo, estas dos porciones, puborectal y pubococcígea, están pues alrededor de los orificios naturales que tenemos ahí en el piso, ¿no? Por ejemplo, miren acá, ¿qué orificios naturales están viendo? Este es un orificio natural, la uretra. Este es un orificio natural, la vagina. Este es un orificio natural, el recto. Entonces este es un perineo femenino, como ustedes están viendo. ¿No es así? Y estos orificios naturales se encuentran dentro de los segmentos pubococcígeo y puborectal del elevador del ano. ¿Ok? Miren ustedes cómo los orificios naturales que tenemos allá pues van a estar labrados, si ustedes quieren, en este piso del medio. Hacia el costado, hacia los lados, tenemos la porción iliococcígea del elevador del ano. Miren ustedes, la porción iliococcígea. Y más hacia atrás tenemos la porción isquiococcígea del elevador del ano, o músculo isquiococcígeo también. ¿Ya?
Entonces miren ustedes cómo ese piso del periné está formado por diferentes segmentos del elevador del alma. En la parte media tenemos dos segmentos que van desde el pubis hasta el coxis, desde el pubis hasta el recto. Y como ustedes están viendo, se llama la porción pubocoxígea y la porción puborecta. Esta porción es muy importante porque en esas porciones se van a aperturar los orificios naturales que tenemos en el piso del periné. Ahí ustedes están viendo claramente los orificios naturales en el caso de la mujer. Hacia los lados tenemos la porción iliocoxígea del elevador del alma. Y un poco más atrás, la porción isquiocoxígea o músculo isquiocoxígeo, si ustedes quieren, también del elevador del alma. ¿Está claro? Ahí ustedes están viendo de lado las diferentes porciones. Miren ustedes los orificios naturales. Sigue siendo el caso de una mujer. Ahí están viendo la uretra, aquí están viendo la vagina y aquí están viendo el recto, ¿no es cierto? Justamente labrados ahí en el piso del periné. Este es un hombre, ¿no? ¿Seguro o no? O no, sigue siendo, creo, una mujer. Sigue siendo la mujer. Sigue siendo la mujer, porque aquí está la uretra, aquí está la vagina y aquí está el recto. Miren ustedes este espacio que hay entre la vagina y el recto. Se llama periné. Se llama periné. Periné. Ese es el tubo rectal. Ese es el tubo rectal del elevador del alma. Y es un espacio muy cortito, les cuento. Apenas mide unos 5 centímetros nada más que hay entre la región del recto y el ano y la región de la vagina. 5 centímetros. ¿Saben cuánto es 5 centímetros? ¿Me entienden? ¿Por qué una mujer es más propensa a tener infecciones urinarias? Porque primero tiene una uretra muy corta. La uretra de la mujer, ya les voy a mostrar, es corta. Y como la uretra de la mujer es corta, los vecinos que tenemos en el recto y en el ano pueden migrar hacia la región vaginal y hacia la vía urinaria fundamentalmente. ¿Cuáles son las mujeres más frágiles para tener infecciones urinarias? ¿En qué edad? Niñas y ancianas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en la edad que tienen ustedes hay una muy buena defensa a nivel de la vagina. Pero en las niñas no hay defensa. En las ancianas no hay defensa. Por eso es que ustedes van a ver en las niñas y en las ancianas con mucha frecuencia tener infecciones urinarias. Además que las niñas y las ancianas, las niñas no aprenden a tener el conocimiento del aseo que se deben hacer por el hecho de que son pequeñitas. Y las ancianas pierden el hábito de asearse adecuadamente después de entrar al baño. Entonces, las niñas y las ancianas son las que más infecciones urinarias tienen por la proximidad que tienen entre el recto y el ano. Y como les decía, la uretra femenina es demasiado cortita, ya les voy a mostrar. La uretra masculina no es tan corta y por eso es que el hombre no tiene tanto problema en una infección urinaria. Entonces, bien, miren ustedes, esta es la pelvis femenina, ¿no? Ahí ustedes están viendo la vejiga, ahí están viendo ustedes el útero
y ahí están viendo ustedes el recto. Estos son los órganos subperitoneales en la mujer, ¿no? Subperitoneales en la mujer, ¿ya? Y ahí ustedes tienen los órganos subperitoneales en el hombre: la vejiga, la próstata, las glándulas seminales y el recto. ¿Ok? Miren ustedes la próstata. Ahora bien, comparen algo. Comparen la uretra femenina. Miren qué cortita, ¿no? Comparen con la uretra masculina, que es muy grande, es más larga, 3-4 veces más larga que el de la mujer. Y ya les voy a explicar por qué es más larga. Bien, entonces ya sabemos de los uréteres. Ya sabemos que los uréteres desembocan en la vejiga. Miren, acá tenemos la vejiga. La vejiga está detrás de este es el pubis, miren. Y la vejiga tiene una cara anterior, como ustedes están viendo en este dibujo. Vean la cara anterior. Esta es la cara postero-inferior de la vejiga. ¿Ok? Esta es la cara anterior de la vejiga, que está justamente detrás del pubis, y esta de acá es la cara postero-inferior de la vejiga. Este es el vértice de la vejiga. Este es el vértice de la vejiga que está suspendido por un ligamento. Miren este ligamento, qué interesante. Se llama ligamento umbilical medio. Nace en el ombligo y termina suspendiendo el vértice de la vejiga. Es más conocido como uraco. Ahí ustedes lo tienen, como el uraco. Ligamento umbilical medio. Suspende la vejiga en el vértice. ¿Cuántas caras tiene la vejiga? Una cara anterior, que está en relación con el pubis, y una cara postero inferior. ¿Ok? Una cara postero inferior. Y además en el vértice está suspendido por el uraco o ligamento umbilical medio. Miren ustedes, esta es una vejiga femenina. La vejiga tiene varias capas. Tiene una capa externa que se llama serosa. Tiene una capa muscular. Esta es la capa muscular. Tiene una submucosa y tiene una mucosa. ¿Ok? Miren ustedes en la cara postero inferior de la vejiga. Vamos a encontrar los dos orificios del uréter. Este es el uréter derecho y este es el uréter izquierdo. Y acá vamos a encontrar el orificio de origen de la uretra, tanto en el hombre como en la mujer, solo que esta es una uretra femenina. ¿Ok? Miren que acá se ha formado un triángulo. Ustedes están viendo ese triángulo que se ha formado entre la desembocadura de los dos uréteres y el nacimiento de la uretra. Ese triángulo que ustedes están viendo tiene la forma de un embudo, se llama trígono vesical. Trígono vesical. Tiene la forma de un embudo. No sé cómo se dice en portugués embudo. Pues más o menos es así. Y más o menos es así. Cónico. ¿Ah? Cónico. Ok, más o menos así. ¿Ok? Miren que hay una especie de triángulo, ¿no? Aquí está la desembocadura de un uréter, aquí está la desembocadura del otro uréter y aquí está el origen de la uretra. Entonces forma una especie de un triángulo.
Trigo vesical se llama. ¿Ok? Y les cuento que la capa muscular de la vejiga en esta región tiene un engrosamiento muy importante. Este engrosamiento de la capa muscular en esta parte se llama detrusor. En esta parte. Imagínense que aquí está la capa muscular de la vejiga y aquí está la otra capa muscular de la vejiga. ¿Okay? Imagínense la vejiga así. En esta parte se engrosa la capa muscular, se hace más gruesa. ¿Ok? Y ese engrosamiento se llama músculo detrusor de la vejiga. Músculo detrusor de la vejiga. ¿Y para qué sirve el músculo detrusor de la vejiga? Cuando nosotros vaciamos la vejiga, hombres y mujeres cuando vaciamos la vejiga, el músculo detrusor tiene esta función, miren, tiene que exprimir la vejiga. Puede quedar restos de orina en la vejiga, puede quedar algún resto de orina en la vejiga. ¿Qué me dicen? No, normalmente no puede quedar restos de orina en la vejiga. Cuando nosotros vaciamos la vejiga, hombres y mujeres, no debe quedar ningún resto de orina en la vejiga en condiciones normales. Bueno, en condiciones patológicas sí, podrá quedarse. Pero en condiciones fisiológicas y normales no debe quedar. Porque si queda algún resto de orina en la vejiga, eso se va a convertir en un caldo de cultivo para las bacterias y se va a producir infecciones urinarias. Las viejas y los viejos tienen ese problema, que a veces queda retenido un poco de orina en la vejiga. Y por eso es que tienen infecciones urinarias a repetición. Entonces, ¿cuál es la función del músculo detrusor de la vejiga? Vaciar ese trígono, si es que todavía quedó algún ámbito de orina. ¿Entienden? Cuando nosotros vamos al baño a vaciar la vejiga, se vacía todo. En condiciones fisiológicas normales. La sonda vesical se coloca en la vejiga, claro. Me indicaron que cuando se coloca la sonda y sale líquido en la orina, porque siempre va a haber orina en la vejiga. Claro, es que normalmente la orina se va llenando la vejiga se va llenando de orina. O sea, en este momento, tu vejiga, mi vejiga y la vejiga de cualquiera de nosotros está llenándose de orina que está llegando del uretra. En este momento no está vacía tu vejiga, ni la mía, ni la de ella, ni la de nadie. Está llenándose de. Y si nos viene el deseo de orinar, cuando vayamos a orinar, vamos a vaciar toda la vejiga. Vaciamos toda la vejiga y otra vez comienza el proceso de llenado de la vejiga. Es buena pregunta la que haces. Es muy buena pregunta. Claro, cuando nosotros introducimos una sonda, va a salir orina, porque está llegando orina del uréter del riñón. Pero lo que no tiene que haber es, después de una micción, no puede quedar resabio de orina en esa vejiga. Lo que pasaste ya. Porque si no, eso va a ser un cultivo para las bacterias. Y eso es lo que pasa en las viejas y en los viejos, que a veces quedan resabios de orina y pues luego la infección es frecuente. Bien, buena pregunta. Bueno, miren ustedes la uretra. La uretra de la mujer es corta, ¿no? Mide 4 centímetros, chicas. Muy cortita.
Y esta es una uretra masculina, esta es una vejiga masculina, que igual tiene las desembocaduras de los uréteres y el nacimiento de la uretra, el trígono vesical, igual tiene su engrosamiento de la capa muscular de la vejiga, que va a formar el detrusor de la vejiga. Lo que pasa que la mujer tiene un solo esfínter vesical. La mujer tiene un solo esfínter vesical. Por eso es que para la mujer es más fácil orinar si va a verter. En cambio los hombres tenemos dos esfínteres vesicales. Por eso es que es un poco más complicado para el hombre orinar. El hombre no puede vaciar tan fácilmente como la mujer. Y encima que además nosotros tenemos la primera porción de la uretra, que es la uretra prostática. Miren ustedes la primera porción de la uretra en el varón. Uretra prostática. ¿Por qué se llama uretra prostática? Porque alrededor está ¿quién? La próstata, ¿no? Ahí estaban ustedes viendo la próstata. Entonces, esta uretra mide 3 centímetros más o menos. Uretra prostática. Y debajo de la uretra prostática tenemos la uretra membranosa. Este chiquitito. Esta uretra membranosa mide 1 a 1.5. Entonces, entre uretra prostática y uretra membranosa, ya les hemos alcanzado a las mujeres. Pero después nosotros tenemos la uretra esponjosa, que ya les voy a explicar cómo está formada. Solo que denme el espacio para encontrar. La uretra en el varón. Uretra prostática, 3 centímetros. La próstata alrededor. Uretra membranosa, 1 centímetro a 1.5. Y después viene la uretra esponjosa. Pero la uretra esponjosa tiene dos partes. Una parte que está en la porción del bulbo peniano, la raíz del pene si quieren, que aproximadamente mide 5 centímetros. Y luego está la porción pendular o peniana, si quieren, ¿ok? La porción peniana, que está en el cuerpo esponjoso del pene. ¿Okay? Y que varía esta medida. Entonces miren cuánto mide la uretra masculina. La uretra prostática aproximadamente 3 centímetros. La uretra esponjosa 1.1 a 1.5 centímetros. La uretra membranosa. Esta es la uretra prostática y esta es la uretra membranosa. La uretra prostática 3 centímetros. La membranosa 1.5. La porción esponjosa de la uretra, la que está en el pene, se divide en dos partes. Una es la porción bulbosa, que está en la raíz del pene, y la otra es en la porción pendular del pene, la que está exteriorizada hacia afuera en el varón. ¿Okay? La primera porción, la que está en la raíz del pene, mide aproximadamente unos 5 centímetros. Y la porción pendular del pene,
suele medir entre 7 a 10 centímetros aproximadamente, cuando el pene es flácido. En algunas personas el pene es más pequeño que en otras, ¿no? Algunas personas son bien dotadas y algunas personas no lo son. Vamos a hablar claramente. Sumen por favor 3 centímetros más 1.5, ¿sí? Más 5. Ya. En situación flácida, el promedio que sea 9. 18 centímetros. 18 centímetros mide la uretra masculina, frente a 4 centímetros que mide la uretra femenina. ¿Entiendes? Por eso es que las mujeres tienen más tendencia a enfermarse de infecciones urinarias. La vejiga debe ser menor. ¿Cómo? La vejiga de mujer. La uretra de la mujer es más corta. ¿Y la vejiga no? No, la vejiga en la mujer es más grande y además tiene más capacidad. Porque el hombre con 150 ml de orina ya está queriendo ir al baño. La mujer puede tener hasta el doble para recién ir al baño. Pero la capacidad de la vejiga dicen que es hasta 2 litros, 3 litros. Pero en 150 ml los hombres ya queremos ir a vaciar la vejiga. Y la mujer aguanta un poco más porque tiene una mayor capacidad, 250, 300 ml. Por eso es que si nos comparamos, los hombres orinamos más veces que las mujeres. ¿Entienden? Pero la capacidad es grande, puede tener hasta 2 litros. Si tú tienes un paciente y vas a ver alguna vez en la emergencia que tiene un globo vesical, es un viejo, es un anciano que viene con globo vesical, porque la próstata le ha trancado. La próstata está tan grande que le ha obstruido la uretra. Entonces el paciente no puede orinar y viene desesperado a la emergencia, y cuando tú le palpas hay un globo vesical que más o menos mide unos 2-3 litros de orina. ¿Qué haces con ese paciente? ¿Cómo solucionas el problema? Tienes que poner sonda, claro. Tienes que poner sonda. Y si pones sonda, van a ser unos 2 litros. ¿Ok? Bueno, ya les estoy mostrando, además a mostrarles la uretra masculina, les estoy mostrando el aparato reproductor masculino, entre otras cosas. Vamos a empezar a hablar del aparato reproductor masculino y femenino el día lunes, pero ustedes vayan pues familiarizándose con el aparato reproductor masculino. ¿Ok? Y cuidado que vayan a estudiar con los novios cómo está el aparato reproductor masculino. Yo estoy diciendo